Muy buenas tardes, un gusto saludarlas, un placer compartir esta tarde. Primero que todo, a nivel humano, muchas gracias, compañeras, compañeros, por las muestras de cariño que ustedes han manifestado, muy importantes definitivamente, yo creo que tal vez, posiblemente hasta el momento, pues el momento más difícil de la vida que atraviesa uno, pero bueno, en algún momento... eh, eh, son situaciones, bueno, que pasan. Entonces, y pues las muestras de cariño, definitivamente, ustedes, me reconfortaron muchísimo. Eh, Vamos a tener hoy una clase muy especial, muy hermosa, con el doctor Marcelo Bianchi Bustos, a quien le doy la bienvenida virtual al Centro de Investigación, a la División de Educación Básica, al Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, de la Universidad Nacional. Al doctor Marcelo Bianchi Bustos lo va a presentar el profesor Daniel Bojorge Mata. Entonces la dinámica, sin caer en formalismos así como una retórica propia de protocolos, porque estamos en, ¿verdad? También la idea es que sintamos este curso muy cálido. Primero que todo, también quiero dar la bienvenida a la doctora Eliana Castillo Cedeño, profesora que ustedes conocen bien, su profesora de investigación. Gracias, doña Eliana, por estar aquí, muy importante, ¿verdad? Y pues también siéntase bienvenida, no solamente a esta clase, sino a todas las clases que restan del curso. Ahora que tenemos esta ventaja de poderlas hacer desde la casa, yo sé que estamos muy ocupados y no podemos andar transitando por otras clases, ¿verdad? Pero sienta que usted siempre que quiera venir, participar acá, tiene un lugar en esta clase. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues voy a presentar al profesor Daniel Bojorge. Daniel, debo decir con inmenso orgullo, es graduado de bachillerato en la División de Educación Básica. Llevó este curso hace algunos años en la carrera de Educación Especial. Está ya próximo a presentar su tesis de licenciatura en Educación Especial, también en la División de Educación Básica, y está realizando su maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Costa Rica. Es aparte de ser un maestro en ejercicio, él trabaja en una escuela privada. También es profesor de literatura infantil en la Universidad Latina de Costa Rica y ofrece también otros cursos en esta universidad. Así pues que el profesor Bojorge va a tomar digamos así, la dirección del curso de esta clase a partir de ahora, y él es el que le va a dar va a hacer la presentación de don Marcelo. Así pues que Daniel, gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos, por la invitación y muchas gracias a ustedes, queridos estudiantes, también por acompañarnos en esta tarde y en esta clase, pues tan particular, tan bonita, puesto que tenemos hoy la presencia de don Marcelo. Don Marcelo es doctor en el área de literatura y es especialista en literatura infantil. Quisiera comentar un poco cuáles son sus áreas de expertise. Don Marcelo posee una amplia experiencia en la gestión de instituciones educativas. Además de eso, como docente, capacitador e investigador, se ha especializado también en dictar materias vinculadas con dos campos muy específicos: el área de didáctica de las prácticas del lenguaje y de la literatura infantil. Asimismo, también el área de semiología y el análisis de discurso. Eh, don Marcelo, el doctor Marcelo Bianchi, eh, ha sido profesor en distintas instituciones, ha dictado cursos en distintas cátedras y cuenta con un doctorado en el área de literatura, como lo mencioné, eh, particularmente en el área de literatura comparada, si no me equivoco, ¿verdad, don Marcelo? Así es. Entonces, pues estamos en las mejores manos para hablar sobre este tema, así que bienvenido, don Marcelo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Carlos, Daniel, por esta presentación, Ileana. Y ya miro el fondo de lo que tenés atrás y esa foto maravillosa y me motiva, porque ver a nada menos que a Borges en esa foto que tenés en tu biblioteca, dice, bueno, nuestro gran maestro de las letras,
nos va a estar acompañando de alguna manera. Aunque Borges, bueno, no quería mucho a los chicos, pero bueno, eso es otro tema distinto. Realmente es un placer encontrarnos aquí desde la República Argentina. Estoy ahora en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera, en el Atlántico, ciudad famosa porque es donde pierde su vida Alfonsina Storni, una ciudad plagada de poesía, y es desde aquí que voy a compartir con ustedes algunas ideas en torno al folclore. Y ideas que son producto de mi investigación, de mis lecturas, de mis peleas con autores, de mis peleas con colegas de las cátedras. Cuando digo peleas, son peleas académicas, obviamente, pero soy muy apasionado en estas cuestiones que hago y precisamente amo la literatura folclórica. Por más que en mi país, lamentablemente, no es en estos tiempos tan valorada. Y yo pensé en una manera tal vez distinta de comenzar esta charla, este espacio, este encuentro, y quería pasarles un video. Pero ¿para qué pasarles algo que lo podría cantar alguien mal si tenemos aquí a un profesor que además canta, que canta muy bien? Entonces, le voy a pasar ahora, fíjense, estamos como si fuéramos a la pelota haciendo un pase de uno al otro, a Daniel, que nos va a regalar una hermosa canción y en un rato van a entender el porqué de esta canción. Así que, Daniel, todo tuyo. Muchas gracias, don Marcelo. Les voy a presentar una canción de la autora argentina María Elena Walsh llamada El Twist del Mono Liso. Voy a quitarme el audífono para poder escuchar mejor y tal vez voy a colocarlo aquí por cualquier cosita. Entonces, vamos a escuchar esta hermosa canción. Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja. Caso viva una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno del mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador. Daniel, sube el volumen. Se la viva en el refrigerador. La naranja se pasea en la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Danielito, el volumen. ¿Perdón? El volumen no se oye, se bajó. ¿No se oye? Se bajó el volumen, por favor. Ay, qué pena. Ahora Sí, entonces no, tuvimos como en película muda. Ay, qué pena. Vamos a ver. ¿Ahora se escucha? Bajo. Se escucha muy bajo. Vamos a ver si lo puedo subir. Ok. Me avisen. ¿Ahora sí se escucha? Ahí está Sí. subiendo. Ahora sí. Bueno, vamos a arrancarla como por donde íbamos para ver, a ver qué tal. El valiente cazador. A ver, o mejor le empezamos de nuevo, ya que no... Sí, Dale. Mejor. Mejor. Ahora sí se escucha, sí. Me confirmo. Sí. Voy a ver si puedo inclusive mejorar un poquito más el sonido. Si se puede subir un poquito mejor. Allí, ¿qué tal? Ahí mejor, sí. Ok. Vamos a ver qué tal. Ahí mucho mejor, sí. Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja. Caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la casa al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno el mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó su comitiva que
se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con paciencia de una china. La domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y se dio su primer pasito. La naranja sin error, la naranja mono liso, la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón, ¿se imaginan lo que hizo? El valiente mono liso le dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte de Rey Momo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si con frenesí de repente dice el mono, allí detrás está el trono, la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca. En este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Y por qué comenzar con María Elena? Bueno, obviamente hablando con Carlos, me contó que la clase pasada habían trabajado con María Elena Walsh. ¿Qué nos pasa y cuál es el punto? ¿Por qué arrancar y por qué le voy a pedir a Daniel que cante esta canción? Bueno, saben que María Elena era una escritora exquisita y una gran conocedora del folclore de América Latina. El estribillo de esta canción, precisamente, la naranja se pasea de la sala al comedor, no me tiren con cuchillo, tírame con tenedor, es una poesía proveniente del folclore. Eso es de origen folclórico. Pero fíjense lo que hace María Elena como conocedora del folclore. Lo retoma, y no es que hace un plagio, hace una obra maravillosa, que es el Twist del Mono Liso, y ahí incluye, precisamente, a modo de estribillo, este texto de origen folclórico. Es decir, el folclore está presente en muchísima cantidad de obras, más allá de lo que nosotros creemos que está presente. Por eso es apasionante el mundo del folclore y de la investigación en torno a él. Y quería leerles, después de haber escuchado esta hermosa canción, algo de María Elena, que hace referencia también al folclore y a la poesía folclórica. Hace referencia a una poesía, pero ni siquiera les voy a decir cuál porque no importa, pero fíjense el sentido de estas palabras. María Elena dice: esta poesía es de ustedes, no solo para ustedes. Es propiedad de todos los chicos de Hispanoamérica, como las flores del campo que no tienen guardián. Si algún día los chicos no cantaran más La Farolera o Mambrú, sería tan triste como que todos los grillos se callaran o las luciérnagas apagaran para siempre sus farolitos. Esto forma parte de la introducción de Versos Tradicionales para Cebollitas, un libro maravilloso de la gran María Elena, que en realidad es una compilación de poesía folclórica de Hispanoamérica. Y ya que estoy leyendo, quiero leerles otro fragmento, y ahora los voy a retomar,
de un investigador llamado Enzo Petrini. Y Enzo dijo algo muy interesante. Es precisamente del folclore de donde debemos partir, como de un manantial inicial, si queremos descubrir el significado y la función de la literatura para la niñez. Entonces, fíjense que yo no puedo separar, tal vez porque tiene que ver con mis amores, que es la educación inicial y la literatura, el folclore y la literatura infantil, el folclore y la niñez. Está tan vinculado porque cuando pensamos en poesías, en canciones de origen folclórico, automáticamente afloran nuestros recuerdos de la niñez y afloran nuestros adultos cantándonos algo y disfrutando algo de esto. Y fíjense esas palabras que yo les leía de María Elena, cómo en realidad son palabras de ustedes. Esta poesía es de ustedes, no es para ustedes. Fíjense qué distinto que es. Porque yo te digo que esto es tuyo, significa que vos sos dueño, dueña de estas palabras que estás recibiendo. Vos sos dueño, dueña del tuit del Mono Liso, no es que sos la destinataria de. Entonces te da un protagonismo y te da al mismo tiempo una responsabilidad muy grande como docente, fundamentalmente. Yo trabajo en algún texto, no me acuerdo si lo abordaba precisamente en el que yo les había pedido que leyeran, trabajo con una cuestión muy importante, retomando un concepto de la antigua Roma, que es el concepto y la figura del arconte. El arconte era, en el Imperio Romano, el guardián del tesoro. Era el que tenía un tesoro y lo tenía que custodiar y guardar durante toda su vida. Pero llegó un momento en el que sabía que su vida se iba a acabar y tenía que pasar este tesoro a alguien. Los docentes somos arcontes. Los docentes tenemos un tesoro que lo vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida y ese tesoro se lo tenemos que ir dando a lo largo de toda nuestra profesión docente a nuestros niños, a nuestros alumnos. En nuestro caso, que ya nos dedicamos a la educación superior, a los estudiantes del profesorado. Entonces, esta cuestión de esta función arcóntica se vincula mucho con esta literatura folclórica y con este hecho de dar. A mí el folclore me gusta particularmente, lo desconocía, ya hará unos 20 años comencé a estudiar y a meterme en un campo que es realmente apasionante. Y el folclore tiene que ver con el patrimonio, pero con un patrimonio integral, ¿no? Con la sabiduría anónima, con la tradición oral. La tradición oral que no por eso hace que tenga menos importancia que la palabra escrita. Todo lo contrario. Tal vez el proceso de decantación que tiene lo folclórico, la cantidad de personas que han cantado, que han recitado alguna poesía folclórica hace que tenga una maravillosa perfección. Y esto es lo que a mí me parece atrapante del folclore. Y nos pertenece a todos, así como lo decía María Elena. Hay quienes dicen que el folclore es de todos y es de nadie. Esto también es una cosa sumamente interesante. Claro, es de todos porque a cada uno de los que estamos acá en esta reunión, que somos 20 y pico ahora, nos pertenecen. Seguramente alguna nana, alguna canción de cuna que hemos recibido cuando somos chicos, pero es de nadie porque nadie se puede decir esto es de mi propiedad. ¿Por qué no? Es un bien colectivo que forma parte de esta herencia que recibimos por parte de algún arconte, que ese arconte puede ser algún adulto, el que nos crió, puede ser el docente, que tal vez nos acercó a través de esta palabra amorosa, algún texto interesante.
Y lo que tiene interesante esta literatura folclórica es que está plagada de valores muy profundos que tienen que ver con lo humano. Lo propio del folclore, dicen algunos investigadores, tiene que ver con la frescura que tiene, con el color, con el sabor de las palabras, que es maravilloso. Y cuando hablamos de folclore hablamos reitero, fundamentalmente de las poesías que conocemos, las canciones de cuna, hablamos de las leyendas, hablamos de los mitos, hablamos de los cuentos, que son de autor anónimo, que como siempre le digo a mis alumnos, no es que no tienen autor, son de autor anónimo, no sabemos quiénes son, tal vez fue una persona, tal vez fue una comunidad, muchas veces surgían alrededor de un fuego, compartiendo algún momento determinado, y en ese momento las historias comenzaban a aflorar. A veces con alguna intencionalidad, como nos pasa con muchos de los textos de origen folclórico europeo, que tenía que ver con, no sé, lograr que las niñas cuidaran su vida, que tuvieran cuidado ante determinadas cosas. Lo loco del folclore es que nosotros siempre pensamos en lo folclórico y lo pensamos tal vez en cosas vinculadas con el campo. Aquí en la República Argentina, yo en mis clases digo, siempre nos imaginamos al folclore y lo vinculamos con las danzas folclóricas, con las danzas que se bailan en el campo, nos imaginamos una persona, aquí en Argentina hablamos del gaucho, vestido con la ropa de campo, y en realidad es un error pensar en esto, porque existe un folclore urbano, que en un ratito lo voy a abordar y les voy a contar una experiencia que tuve de este tipo con el folclore urbano, pero también el folclore europeo. Es decir, cuando leemos desde chico, cuando nos leen, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Perrault, desconocemos, nos olvidamos que en realidad son de base folclórica y son de tradición folclórica. Entonces, retomar y reconsiderar esto me parece que es muy importante, porque significa que no son una poca cantidad de obras de origen folclórico, sino que realmente el folclore tiene que ver con algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. La palabra folclore seguramente la habrán leído alguna vez. Es bastante moderna, podríamos decir, porque recién comienza a ser abordada a partir de 1846. Digamos, a partir de un artículo determinado de William Thoms que introduce este término folclore. Y acá comenzó a tener, digamos, un devenir histórico sumamente interesante. Nosotros, los que nos dedicamos capaz que algo de investigación en temas del folclore, hacemos una diferenciación entre dos tipos de literatura. Hablamos de folclore en general, pero hacemos una diferenciación que es muy importante. Por un lado, lo que es el folclore literario, y por otro lado, la literatura folclórica. Acá hay una salvedad y algo que hacemos, y fíjense, no es un simple juego de palabras, sino que lo van a entender ahora rápidamente. El folclore literario tiene que ver con estas obras que provienen de la antigüedad, lo que decíamos antes, de transmisión oral, que han pasado de generación en generación a lo largo de los siglos. En algunos casos, con algunos textos que tenemos, 1000, 2000, 3000 años, que forman parte de este folclore literario, y que tiene esta característica, esto del ser de todos o el ser de nadie, donde en realidad, cuando recibimos una pieza de origen folclórico, estamos escuchando, leyendo, estamos disfrutando las palabras tal como se las viene disfrutando desde hace cientos de años. En cambio, la literatura folclórica es la literatura que autores contemporáneos crean imitando el estilo del folclore literario, imitando ese estilo y esa manera de
de escribir, de decir las cosas de estas personas que nos antecedieron. Hay muchísima cantidad de personas que han hecho literatura folclórica. De repente, si nosotros pensamos hace un rato estábamos hablando con Daniel de los cuentos de mi tía Panchita. Los cuentos de mi tía Panchita tienen una base folclórica. Por supuesto que la tienen y lo dicen, es decir, lo tenemos a Carlos, que es el gran especialista, ¿no? En la temática, y lo dice desde la propia introducción, de dónde vienen todos estos cuentos. Entonces, pero fíjense, cuando ella escribe imitando ese estilo, porque no lo hace de un lenguaje culto, porque obviamente que doña Carmen Lira podría haberlo hecho una persona que manejaba distintos idiomas, que hablaba el español a la perfección, podría haber escrito de otra manera totalmente distinta. Pero fíjense, lo hace utilizando y valiéndose de la manera en la que se decían y cómo su tía Panchita le había narrado y presentado esos cuentos. Entonces, aquí estamos con un maravilloso texto de literatura folclórica. O algunos dicen que sería una especie de proyección folclórica. Los especialistas discuten mucho en torno a estos temas. También, bueno, Daniel mencionaba hace un rato a María Leal de Noguera, por ejemplo, otro caso más, donde, ¿qué pasa? Escritores se valen de esta manera de narrar, de presentar, de contar historias populares y lo hacen de una manera maravillosa. Terminan siendo obras de autor, pero obras de autor en las que uno puede ver, en realidad, a este pueblo vivo. Entonces, fíjense cómo tenemos dentro del campo de lo folclórico, por un lado, las obras orales de transmisión que han ido pasando de generación en generación, y a las otras donde también autores muy importantes han retomado los modos, las maneras de escribir, y utilizando estos modos han hecho obras que son realmente increíbles. En Colombia tenemos a Rafael Pombo, por ejemplo, uno de los grandes de la literatura de nuestro continente. Y aquí en Argentina tenemos también algunos grandes que tal vez los leyeron, y si no, es algún nombre que puede llegar a dar vuelta en su cabeza. Por supuesto, María Elena es un caso, pero Elsa Bornemann, la gran Elsita, que Carlos sé que la quiere mucho, Adela Bash, Javier Villafañe. Javier Villafañe fue uno de nuestros grandes escritores maravillosos que tuvimos. Y bueno, Olga Drenem. Olga Drenem es una escritora contemporánea que es maravillosa realmente. Ustedes saben que sacó un libro hace 2 años que tiene una introducción muy interesante que se las quería leer. Perdón por ser pesado y leer algunos fragmentos, pero ella comienza en esta introducción con una poesía. Pero fíjense qué interesante esta poesía para pensar en la cuestión de lo folclórico. Las voces de los pueblos suben, bajan, se quedan. Voces que cuentan y repiten historias que escucharon. Eternizan raíces latinoamericanas, con palabras erquenchos, con palabras charangos, con palabras pincuyos, que trae y lleva el viento. Fíjense, voces que cuentan y repiten historias. Y ella, como escritora, amante del folclore, investigadora, retoma tal vez esta voz del folclore, de muchas de las obras, las retoma y las recrea, haciendo obras realmente maravillosas. A mí el folclore, sabe que me gusta mucho y trato de transmitirlo siempre en mis clases, porque el folclore yo lo vinculo mucho con lo que es la diversidad cultural. Para la UNESCO es un bien inmaterial. Yo a veces me discuto un poco y peleo si en realidad
es inmaterial porque está hecho de palabras, pero las palabras tienen una materialidad. Entonces yo no sé si lo hubiera puesto, yo hubiera sido UNESCO dentro del material o si lo hubiera puesto dentro de algo material. Pero más allá de esa discusión, que en parte es muy Foucaultiana, porque Foucault trabaja esta cuestión de la materialidad a partir del lenguaje, a partir de la palabra, lo importante es que un organismo como la UNESCO reconoce a la literatura folclórica como una parte importante de la vida de los pueblos. Y esto, por supuesto, que lo es, porque por medio de la literatura folclórica es que aprendemos de otras culturas, de la gran diversidad de culturas que han existido y que existen, pero sobre todo las que han existido y que tal vez han desaparecido directamente. Desconozco en realidad si en Costa Rica pasa lo que les voy a contar ahora, pero aquí en Argentina cada tanto aparece alguna noticia de que acaba de fallecer, no sé, una persona a los 100 y pico de años y que era la última mujer que hablaba tal lengua. O sea, con ella se está muriendo una lengua determinada. Y con esta lengua desaparece tal vez parte de una cultura. Y con esta lengua desaparecen historias, desaparecen comidas, sabores, juegos, tanta cantidad de cosas. Y el folclore tiene de maravilloso que desaparece realmente. La lengua tal vez desaparece, pero ¿qué pasará con esas historias? ¿O alguien alguna vez las escuchó y en algún momento pueden salir de su cabeza y decir, a mí una vez me contaron una historia que trataba sobre, y entonces esta historia que creíamos muerta recobra y vuelve a la vida? Entonces, el folclore tiene esto de maravilloso cuando pensamos en la cuestión de la diversidad cultural. Nos da la posibilidad de tener un panorama sumamente amplio, no solo de las distintas lenguas, sino de los vínculos, de las relaciones que hay entre las distintas culturas y de cómo, qué sé yo, por los negros que venían del África, las vinculaciones con Estados Unidos y las relaciones de Carmen Lira y lo gran lectora que era, cómo de repente aparece, no sé, la figura de Tío Conejo. Y Tío Conejo es un personaje proveniente del folclore, y en realidad representa un tipo que aquí en Argentina, en lugar de tener al Tío Conejo con sus características, tenemos al zorro, que es exactamente igual y se comporta de la misma manera. Entonces, fíjense cómo esto habla de vínculos, habla de cómo en realidad lo folclórico va todo el tiempo reactualizándose, modificándose en función de los contactos con distintas culturas, con distintas civilizaciones. En el artículo que yo les mandé, precisamente tomo un punto que me parece muy interesante y que lo estuve elaborando después de meses y meses de estudio, de trabajo en Colombia, en Bogotá, cuando tuve la posibilidad de participar de una instancia de formación postdoctoral en la Universidad Santo Tomás, que tiene que ver con la relación entre el folclore y la cultura de la paz. ¿Qué es esto de la paz? En estos tiempos en Colombia me están necesitando volver a la paz y recuperar, ¿no? En un contexto tremendo que están viviendo una vez más, recuperar parte de este camino del entendimiento que habían logrado. Y el folclore, ustedes saben que yo creo que favorece mucho este camino de la paz. ¿Por qué? Cuando yo le abro la puerta a la literatura folclórica, le estoy abriendo la puerta, yo siempre digo, de mi escuela, de mi aula, de mi sala, a cantidad de voces que han sido silenciadas, en los que fueron los procesos de conquista, de colonización,
Sabemos que hubo abuso y sabemos que muchísimas culturas desaparecieron producto de la violencia. Y en todo este devenir histórico que comienza hace varios siglos, ¿cuántos han sido silenciados? ¿Cuántas personas no tuvieron la posibilidad de decir o de contar lo que les pasaba? Si yo recupero esta tradición folclórica, si yo recupero tal vez sus cuentos, sus poesías, es una manera de volver a darle protagonismo y darle presencia a millones de personas que fueron silenciados por la fuerza y que no tuvieron la posibilidad tal vez de rebelarse. Entonces, fíjense, yo digo que la literatura folclórica está vinculada con esta historia, con esta cuestión de la paz, la cultura de la paz, porque el hecho de darle la voz a los que no la tienen, devolverle la voz a aquellas personas que se les ha quitado, y devolvérsela de qué manera, como yo le digo siempre a mis estudiantes, tal vez invitando a un papá, a una mamá, a un abuelo, que se acerque al jardín a compartir algo de lo que recibió cuando era niño. Y ustedes saben que yo tuve la suerte de probar y experimentarlo. Trabajé en una escuela que era una escuela de comunidad boliviana, ubicada en el distrito de Pilar. Y claro, vos escuchás muchas veces, o no escuchás, hablar a los niños porque eran tan introvertidos, tan callados. Y callados tenía que ver con la manera de ser, tal vez con un pueblo sojuzgado durante siglos, que sufría, que sufre, que padeció tanta cantidad de cosas. Y mi invitación era a los padres y a algún abuelo acercarse a contar alguna leyenda. No saben la felicidad que era cuando le dabas la posibilidad de la palabra. Porque claro, muchas veces consideran que no tienen nada para aportar. Y la pucha, sí tienen para aportar. Tienen la tradición y los valores de todo un pueblo y de toda una cultura. De cientos de culturas. Entonces, la literatura folclórica es una apuesta a la paz cada vez que permitimos que ingrese a nuestra aula, cada vez que los niños vuelven a narrar, a cantar, a disfrutar algo que tiene que ver con esos que nos antecedieron. Y yo me acuerdo cuando estuve haciendo ese trabajo de investigación, retomé una frase que para mí fue maravillosa de una conferencia que dio la gran Gabriela Mistral, y que habla sobre los educadores y sobre nuestra América Latina. Dice, la América Latina sigue siendo fiel a la causa de la paz, especialmente en la porción de sus educadores y sus intelectuales. Entonces, está en nuestra mano, está en nuestro trabajo como docentes, el darles nuevamente la palabra a aquellos que la han perdido. Y fíjense de qué manera tan sencilla, tal vez, invitando a alguien. Yo tengo la posibilidad, retomando poesías, cuentos provenientes de distintos países de América Latina. La literatura folclórica a mí me gusta y me parece maravillosa también porque, claro, cuando pensamos en el folclore, estamos pensando en algo tan complejo y que abarca todos los géneros literarios, que ustedes seguramente habrán estudiado en algún momento. Y tenemos la presencia del folclore en el género narrativo y fundamentalmente en el cuento, en el mito y la leyenda. El cuento, y sí, lo conocemos y hemos valorado y valoramos tal vez estos cuentos de origen folclórico. A veces con las leyendas y con los mitos
no hacemos y por lo menos aquí en la República Argentina no se usan tanto, no se valoran tanto. O a veces hay hasta una cierta confusión entre lo que es un mito y una leyenda. En el camino de apropiación y de trabajo con los niños, yo siempre hago hasta una sugerencia. En primer lugar, se trata de textos distintos a un cuento, porque hay creencias, cuando nosotros estamos frente a un mito, cuando estamos frente a una leyenda, mucha gente cree que lo que estamos presentando es verdad, que no es ficción. Entonces, por una cuestión de respeto al que me lo narra, al que me lo presenta, no me puedo reír como si estoy creyendo que es una pavada, no, que es una tontería, todo lo contrario, porque te están dando parte de sus creencias, de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten directamente. Digamos, como parte de nuestra historia que tiene que ver con lo religioso y la herencia cultural española, la tradición judeo-cristiana, todos conocemos de repente, no sé, los mitos, el mito de la creación, por ejemplo, que está en el Génesis, en la Biblia, esta cuestión de que del mundo creado en los 7 días, el mito de la creación del hombre, de la mujer. Fíjense, son mitos. Yo puedo tal vez científicamente decir, bueno, es ridículo, no se puede haber creado el mundo en 7 días, sabemos todo el proceso y lo que tardó en aparecer nuestro mundo. Pero sin embargo hay gente que cree que lo que dice el Génesis y estos versículos son verdad. Entonces, fíjense cómo yo me tengo que posicionar frente al mito, respetando, porque ¿quién soy yo? Intelectual, profesor, docente, para reírme de lo que cree alguien, de lo que piensa alguien. Entonces, fíjense cómo lo folclórico implica un posicionamiento de respeto y ético frente a esto que a mí me están dando. Lo mismo si leo, no sé, el Popol Vuh, si leo cualquiera de los distintos textos provenientes de las distintas culturas de América Latina vinculadas con la creación. Ustedes saben, digamos, seguramente están en este camino de aprender, por ejemplo, cuando trabajamos con los más chiquitos, es conveniente siempre comenzar por la leyenda y después meterse con los mitos, porque la leyenda es algo más cercano a los niños. Nosotros partimos, obviamente, hay una cuestión didáctica que tiene que ver con partir de lo cercano para ir a lo más lejano, partir de lo más concreto para ir a lo más abstracto, tiene que ver con algunos principios didácticos muy importantes, y con la leyenda nos pasa esto. Claro, porque la leyenda tiene como temáticas centrales, tal vez, no sé, la existencia de algún ave, de alguna planta, de algún accidente geográfico, y son cosas que los niños la pueden ver, lo pueden llegar a percibir, lo pueden llegar a vivir, tal vez lo conocen. En cambio, el mito está un poquito más alejado de toda su experiencia. Entonces, si trabajamos mito, a veces es conveniente trabajarlo cuando ya son un poco más lectores y cuando ya se han formado y conocen mucha cantidad de cuentos y mucha cantidad de leyendas. Pero yo les decía que hay un folclore, por ejemplo, hay leyendas que tienen que ver con lo urbano. No necesariamente todas están vinculadas con el campo. Y a veces, y acá es una cuestión, ustedes van a decir, este profesor que trajeron para esta clase de la República Argentina ha bebido otra cosa más que jugo y nos va a decir cualquier cosa. Fíjense, les voy a narrar algo. Les voy a narrar una experiencia que tuve. Esto fue hace muchos años, 1988. Ninguno de los que están acá, ni siquiera Carlos, había nacido porque es muy joven. 1988. Yo salí a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tomo el subterráneo, una línea de subterráneo que tenemos que es muy antigua aquí en Buenos Aires, que es la línea A. Eran en ese momento unos vagones, unos coches de madera
que tenían cerca de 100 años. Eran cerca de las 10:15 de la noche y solamente estaba yo en ese vagón. No había nadie más que yo. De repente, noto que las luces se apagan y veo que pasamos por una estación del subterráneo del metro, una estación en la que no para. Y me llama la atención, miro cuando pasamos, porque pasamos bastante rápido, y yo veo que había 3 personas que miraban hacia las vías. Pero bueno, perdieron el subte, no les paró, pensé yo en ese momento. Eso fue en 1988. El hecho quedó en mi olvido, o yo creía haberlo olvidado. Yo les dije que a unos 20 años comencé a interesarme por el folclore. Ahora unos 15 años salió un libro muy interesante aquí en Argentina que se llama Buenos Aires es leyenda. Y ahí se contaban distintas leyendas urbanas. Me lo compré, estaba de moda. Y cuando fueron las vacaciones, aquí en Mar del Plata, donde estoy ahora, lo comienzo a leer y de repente me encuentro con que una de las leyendas se llamaba la estación fantasma de la línea A. Según esa leyenda, hay una estación fantasma que se le aparece a veces a algunas personas. Fue una estación fantasma que tuvo un accidente, que murieron 3 personas. Y cuando se le aparece a estas personas, no se sabe por qué se aparece, estas personas ven a 3 trabajadores mirando las vías. Entonces yo ahí recordé lo que había vivido. Entonces fíjense, cualquiera de los que están presentes acá puede llegar a decir que Joana, Montserrat, Ileana, Daniel, puede decir, este tipo está diciendo cualquier cosa. Pero lo que yo decía antes, cuando estamos hablando de una leyenda, cuando estamos hablando de una vivencia de este tipo, ¿quién soy yo para juzgar una experiencia y una vivencia de otra persona? Simplemente hay que escucharla. Lo que pienso me lo guardo, de última. Pero fíjense qué fuerte. Yo tuve la posibilidad de vivir esa experiencia determinada. ¿Era una experiencia paranormal? No sé qué era. Pero sin embargo, la estación fantasma, yo una sola vez en mi vida la pude ver. Me encantaría ahora, como especialista y con los ojos que tengo, poder verla, pero precisamente no creo que la suerte me posibilite verla porque la miraría con otros ojos totalmente distintos a los que la miré en aquel momento determinado. Entonces fíjense cómo lo folclórico urbano, y seguramente en San José debe haber muchísima cantidad de temas del folclore urbano. Nosotros acá tenemos muchísima cantidad, tenemos una iglesia que es la de Santa Felicitas, que tiene que ver con la historia de Felicitas Guerrero, una mujer que muere en una cuestión pasional, y el fantasma está en esta iglesia, en la zona de Barracas, y las novias cuando se casan van a tirarle el ramo de novias, las flores, y le piden a Santa Felicitas, que es una santa pagana, no es una santa de la iglesia, pero que la protege y las bendiga en su matrimonio. ¿Hay, Daniel, en San José, en Costa Rica, así, algo que conozcas? Pues hay algunas, por ejemplo, algunas ideas como en los cementerios. En San José, por ejemplo, tenemos nuestro cementerio general, y allí, por ejemplo, se habla de que ronda una novia que se encuentra por allí con vestido blanco, y de hecho hay una tumba que tiene forma de novia, y lo que se dice es eso, ¿verdad? Que por las noches ella anda buscando a su marido por allí. Tal vez es como la primera que recuerdo en ese orden, sí. Experiencia bastante interesante. Pero fíjate, Daniel, claro, es interesante porque tiene que ver con esta creencia, es decir, alguien capaz que tuvo esa experiencia, es decir, vuelvo a lo mismo. Acá tenemos una serie de dichos que son provenientes del folclore, es, creo, reventar, es decir, determinadas cosas, bueno, no sabemos si esto puede ser o no ser, pero claro, en el folclore se narran precisamente en las leyendas, en los mitos, cosas que tienen que ver con experiencias que
no todo el mundo ha vivido, pero que capaz que alguien la vivió y alguien la está narrando. Pero fíjense la riqueza de esto, porque tal vez algunas de ustedes, después de haber escuchado esto que yo les hablé, algunos, entonces capaz que Manuel, Diana, Mabel, Paola, van a decir, yo una vez escuché de una estación fantasma en el subterráneo de Buenos Aires, que pasa tal cosa. Entonces, lo que yo les estoy contando ahora no desaparece y no muere, sino que se recrea, porque cuando Montserrat la renarre, ella le va a agregar algo distinto. Ella capaz que va a decir, no, porque resulta que los trabajadores que estaban vestidos de tal manera, y yo no les conté cómo estaban vestidos, lo que yo había visto, porque no lo recuerdo. Pero no es que Montserrat va a mentir, sino que producto del apasionamiento y del hecho de narrar, va a incorporar algún elemento que ella considera que es valioso. Hay quienes dicen que el folclore es una especie de canto rodado. El canto rodado, no sé si allá lo conocen con ese nombre, son esas piedritas que están en los ríos, tipo los guijarros. Son unas piedras como redonditas que las va llevando el agua, las va llevando la corriente, y el agua las va desgastando y las va dando una forma determinada. Pero claro, a medida que esta piedra se va erosionando, se va gastando, esas partículas que se desprenden no desaparecen, sino que pasan a formar parte de un todo. Y la literatura folclórica tiene esto de interesante. Nada desaparece, sino que todo se recrea de alguna manera determinada. Todo vuelve a aparecer. Así como María Elena retomó en el Twist del Mono Liso esa poesía folclórica que yo les había dicho. Ustedes saben que yo investigo en temas de folclore. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo este libro. Fíjense, ya el aspecto, o miren cómo está, denota algo. Si se fijan, aquel año, 1937. Es decir, yo investigo en temas vinculados con el folclore y todo el tiempo estoy comprando libros maravillosos. Acá en Buenos Aires compramos cosas muy interesantes. Es decir, estoy comprándome algunos libros, digamos, editados por García Monge en Costa Rica y que no se los consigue de repente allá. Entonces, ya digo, tenemos unas cosas, un mercado, no sabemos cómo llegaron acá. Mejor no investigar esas cosas, pero por suerte, cuando no me toman como un coleccionista, los compro muy baratos. Si creen que soy coleccionista, ahí elevan los precios muchísimo porque, bueno, me los quieren cobrar en euros. Investigo en estos temas vinculados con el folclore y acá tengo un libro muy interesante que se llama Rondas de Niños. Es un libro de 1937 de un folclorista llamado Julio Aramburu. Y él retoma acá, hace un gran relato de lo que fue su infancia. Fíjense, en 1937 lo escribe, está hablando de una infancia que ocurrió a comienzos del siglo XX. O sea, es contemporáneo a doña Carmen Lira, a todos estos grandes que Carlos y Daniel se encargan de estudiar y que son apasionantes. Y él retoma y va metiendo acá en estos relatos distintas poesías de origen folclórico. Y yo tenía ganas de leerle 2 o 3 para ver si las conocen. Ojalá que sí. Una de ellas, yo canto muy mal, pero necesito cantar siempre. Así que perdón Daniel y perdón auditorio, mis alumnas están acostumbradas a escucharme cantar. Y una de ellas es: sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así las planchadoras. ¿La conocen? Carlos, calculo que sí. ¿Hay alguna versión allá? Sí, claro que sí. Aquí está registrado en algunos libros de folclore costarricense, como el libro Las Maravillas de don Alfonso Chase, pero me parece que las jóvenes generaciones no la cantan, no la conocen, ya casi que está en desuso, pero en el libro Las Maravillas de Chase, que fue también profesor, es profesor jubilado de la Universidad Nacional, está registrada esa canción. O tenemos aquí que todavía siguen cantando a Serrina Serrán, Los Maderos de San Juan. Es decir, es otra poesía de origen folclórico muy interesante que tenemos.
Yo le recito siempre a mis alumnas una que me parece hermosísima porque está plagada de gitanjáforas. Digamos, las gitanjáforas, no sé, esa palabra que no significa nada, sino que vale por el efecto sonoro, por ese juego de lenguaje que va realizando tan increíble. Es una poesía que se las voy a recitar, si me permiten, porque yo la amo. Y la poesía dice: había una vieja virueja virueja de pico picotueja de pomporera. Tenía 3 hijitos, virijos virijo, de pico picotujo de pomporera. Uno iba a la escuela, viruela, viruela, de pico picotuela de pomporera. Otro va al estudio, virudio, virudio, de pico picotudio de pomporera. Aquí termina este cuento, viruento, viruento, de pico picotuento de pomporera. Fíjense lo maravilloso del lenguaje. ¿Qué está diciendo? No está diciendo nada, tal vez, la poesía. Está jugando con el lenguaje. Es una poesía de tradición folclórica maravillosa, pero, claro, plagada de la gitanjáfora. ¿No les gusta cómo suena esa palabra? Gitanjáfora. Esas jotas que aparecen ahí, genera, reitero, es un concepto que uno como docente de educación inicial lo tiene que aprender y manejar muchísimo, educación inicial, educación primaria, porque a los nenes les encantan las poesías donde aparecen estos juegos del lenguaje. Pero fíjense esto: había una vieja virueja virueja de pico picotueja de pomporera. No está diciendo nada. Que había una vieja, pero después de eso no hay nada. No, claro, porque la poesía tiene que ver con ritmo, tiene que ver con musicalidad, tiene que ver con el juego, con la palabra. La poesía se la siente y se la disfrute. Se la disfruta, no se la entiende. Se la goza estéticamente. O los sapos de la laguna huyen de la tempestad. Los chiquitos dicen tunga y los grandes tunga irá. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga irá. Fíjense ese sapito que tunga y tunga, sapito que tunga irá. Una vez más, el juego con el lenguaje y esta apuesta que hace a jugar con los sonidos. Son las 9:03, ya estamos como cerrando, ¿no, Carlos? Sí, doctor Bianchi, más bien, bueno, yo lo que deseo siempre, y esta costumbre en este curso, es dar la palabra a las compañeras, los compañeros, estudiantes, profesores, para hacer preguntas, comentarios. Creo que hay mucho, ¿verdad? Totalmente relacionado con el folclore costarricense. Don Marcelo y yo hemos tenido de esas, lo que él le llama, ¿verdad?, las rencillas académicas, no peleas, pero son absolutamente académicas las que prevalecen. Sí, 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 nos hemos dado, por suerte estamos muy largo, sobre la palabra folclore, porque la palabra viene del inglés, de eso de William John Thoms, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Ahí está, sí, el folclore. Folclore con K. Con K de folk, de pueblo, ¿verdad? Y acá con los colegas de la Academia Costarricense de la Lengua, lingüistas propiamente, yo lo he conversado y me dicen: no, la palabra acá ya se trasladó al español costarricense, entonces nosotros decimos folclor con C, pero cualquiera de los 3 usos está aceptado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿verdad? Sea folclore con K, como lo expresa don Marcelo, puede ser folclore con C, como lo sé, ¿verdad? Con la L final, o folcloro. Pero bueno, sea ¿Sabes, cual Carlos? sea. Te cuento algo que no te lo había dicho. Una amiga, la doctora Olga Fernández Latour de Botas, ella es, como vos, miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de la Historia. Ella es una gran investigadora en temas del folclore y la he visto una vez llorar en una discusión académica, pero se la recuerda llorar en medio de la discusión porque no habían puesto folclore con K. Ya digo, como que es una señora grande y para ella es su vida. Entonces te la voy a mandar, Carlos, a Muy Costa Rica bien. para que escuchen los dos. De acuerdo. Bueno, aquí no lloramos por eso, no, no. Y yo Muy bien. lo respeto inmensamente,
Pero en esa línea yo creo que nos ha evocado muchísimo, ¿verdad? El sentir propio, primero que todo de nuestra propia infancia y luego ya profesionalmente de la infancia de las niñas, los niños con los cuales nosotros trabajamos. Entonces yo quiero dar la palabra a ustedes, compañeras, compañeros, preguntas, comentarios. Perdón, yo le pedí a Daniel que hiciera esto. Perdón, Daniel, se me está saliendo, disculpe. No, don Carlos, adelante, más bien. Entonces, porque yo usted le dije, usted es el que va a dirigir la clase hoy, ¿verdad? Claro, no hay ningún problema. Pero entonces, bueno, más bien aprovechamos su invitación y yo vuelvo a reinvitar a las estudiantes y a los demás colegas a poder participar entonces en este momento. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, este es el momento ideal para justamente compartir la palabra a lo que nos invitaba don Marcelo. Bueno, buenas tardes, don Marcelo, hola, Manuel. Profesora Ileana, profesor don Carlos, Daniel y compañeras. Bueno, para mí ha sido un privilegio, ¿verdad? Y yo creo que para todos, ¿verdad? Tener aquí a don Marcelo. Es interesante, ¿verdad? El folclore, como lo plantea don Marcelo. Bueno, yo lo voy a decir que yo soy de la vieja década, ¿verdad? Como ando como parecido con Marcelo, como don Carlos, ¿verdad? Y ahora que usted hablaba, mi papá, que ya descansa, ¿verdad? Él nació en 1913, ¿verdad? Lo tengo muy claro. Son de esa vieja guardia. Nacido en San Ramón, ciudad de los poetas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces traía siempre esa beta, ¿verdad? Tenía esa facilidad. Y algo interesante que yo se lo compartí a don Carlos, que sus primeros zapatos para ir a la escuela se los ganó en un concurso de oratoria en la escuela. Eso siempre lo decía. Y era un amante de la lectura, pero también de algunas poesías y era muy, ¿cómo le digo? De dichos, de historia y de algunas remembranzas, ¿verdad? Siempre estaba contando cosas, era muy jovial, chistoso, inventaba, como decía don Marcelo, si él había escuchado algo, le metía algo más, ¿verdad? Y me acordé ahorita de la canción de Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso. Y vea qué interesante, don Marcelo. Yo ahora se las cuento a mi nieta en el columpio y ella ya se la aprendió. Entonces, cuando está columpiándose, comienza a cantarla, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante en esta vivencia, como lo narra, la transferencia, ¿verdad? Del folclore y también como nosotros, inconsciente o consciente, la guardamos, ¿verdad? Donde estemos. Y nos da esa alegría y nos conecta con ese pasado, con ese personaje, con esa historia, ¿verdad? Con esa parte vivencial. Y seguro mi papá también, ¿verdad? En su momento, porque él fue ebanista también, ¿verdad? Entonces, cuando construía instrumentos musicales, a veces se ponía a hacer acerrín con los instrumentos, siempre utilizaban esa armonía, la música, con las poesías o con los cuentos, ¿verdad? Y sí me acuerdo que nos sentaba para contarnos historias o cuentos, pero muchas gracias por la oportunidad. No, gracias, Manuel. Y fíjate qué interesante, porque precisamente une generaciones, porque obviamente ojalá que tu nieta y que va a ser así naturalmente, te va a acceder en vida a vos y te va a recordar y va a decir, mi abuelo me contaba esto, y se lo va, cuando se lo cuente, tal vez cuando se lo cante a sus nietos, ella, como que, y vos vas a estar a algún lado, escuchando, tal vez estoy diciendo, ay, esta viejita que es mi nieta, le está contando ahora a sus nietos lo que yo le presenté, porque el folclore hace que la gente permanezca viva. Y vos decías algo que yo no lo retomé precisamente, que tiene que ver con los refranes. Los refranes, hay una disciplina que es la paremiología, que aquí en América Latina no se la trabaja, no está muy desarrollada, pero en España hay congresos sobre las temáticas muy interesantes, y precisamente
son riquísimos. Nosotros tenemos refranes, dichos, el que mal anda, mal acaba, ¿no? Por mucho madrugada amanece más temprano, a caballo regalado no se le mira los dientes. Es decir, cada país lo recontextualiza, pero todos tenemos más o menos los mismos refranes. Refranes que son maravillosos. Ya Miguel de Cervantes, en el Quijote, hace referencia a los refranes y la importancia que tiene como fuente de la cultura popular. Entonces, y el refrán es tradición folclórica viva, y es increíble, es maravilloso. Así que gracias, Manuel, por tu recuerdo. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra persona que desee dar algún comentario o alguna pregunta? Es el momento ideal para hacerlo. Y también doña Eliana, perfectamente, porque creo que mucho lo que don Marcelo, perdón, ha planteado tiene relación con procesos de investigación. Entonces también, para que no lo veamos cada curso como ¿verdad? Una isla, ni mucho menos, sino que vean todo al fin y al cabo se entrecruza, ¿verdad? Entonces, pues, con toda propiedad. Yo creo que eso es lo lindo también del folclore, que nos permite, o el folclore, que nos permite dialogar ante todo. Bueno, yo agradecerle a don Marcelo porque aún me siento muy emocionada. La canción que decía ahora don Manuel también fue una canción con la que crecí, que mis tíos la cantaban, entre otras canciones, que creo que, como decía don Carlos, de alguna forma ya las muchachas y los muchachos no las reconocen. Bueno, me fui como, mientras usted relataba, me fui a mi infancia, a mi adolescencia y ahora a mi adultez. Gracias, Manuel, por decir que no estaba dentro del grupo. ¿Cómo fue que dijo usted? Del grupo de la vieja. De la vieja guardia. Sí. Y me hizo mucho, Marcelo, pensar y repensar sobre la riqueza que tiene el folclore y cuántas veces somos conscientes dentro de los procesos socioeducativos de fortalecer, porque al final yo lo veo que es vida, es la vida. Entonces, me parece que tenemos, a partir de su charla, que estuvo también llena de sabor y de color, de repensar cómo retomamos esto desde la educación. Y pensé mucho cuando hablaban de las culturas negadas y silenciadas. Hay un libro que habla de las culturas negadas y silenciadas en el currículum, ¿verdad? Y están las culturas precisamente de los niños, y voy a referirme específicamente a las culturas indígenas, y es porque yo muchas veces visité la zona de Talamanca, que está al sur del país. Don Carlos tuvo un proyecto muy interesante ahí, o lo tiene, y hay una denominada casa cónica, y en esa casa cónica nos sentábamos precisamente a escuchar las historias de lo que denominaban los chamanes o de los abuelos y las abuelas, y entonces ellos le dan mucha importancia a la palabra y a ese rescate de las leyendas y de los mitos y de los ritos, entre otras cosas. Entonces, pensaba que en ocasiones para las nuevas generaciones esto es desconocido, y de verdad que a mí particularmente me reta, y ahora que estábamos hablando de investigación, a fomentar y yo misma fortalecerme en estos procesos de vida. Muchísimas gracias, lo disfruté muchísimo, y como les digo, todavía me siento emocionada. Más, me hubiera encantado cantar, bailar y recitar también.
que de niña también tuve la oportunidad de hacerlo mucho y son aspectos que definitivamente permanecen en nuestras mentes y en nuestros corazones principalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Que recite. Estaría bueno eso. Mientras yo hablo ahora, tal vez Ileana quiera pensar algo y se anime. ¿Quién dice? Le tiro así como el desafío. Fíjate, retomando algo que decía Ileana, que me parece muy interesante, que tiene que ver con la niñez, que es un concepto que yo no abordé. Ustedes saben, yo en el profesorado en el que trabajo en un profesorado que se llama Instituto Sarah Eccleston. Es un profesorado muy importante de la República Argentina, especializado en la formación de maestras de nivel inicial. Es decir, nosotros formamos maestras para el jardín de infantes. Es un jardín que se abrió, un profesorado que se abrió en 1938. Tiene el nombre de Sarah Eccleston porque fue una maestra pionera que trajo Domingo Faustino Sarmiento aquí a nuestro país, una de las sisters, de las maestras que trajo de Estados Unidos, y fue una mujer que comenzó a trabajar con el nivel inicial. Y mis estudiantes se forman para trabajar con niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad, que es lo que abarca el nivel inicial aquí en la República Argentina. Hoy justo entre la 1 y las 4 de la tarde tuve mi clase con mis estudiantes de nivel maternal, y hoy les decía algo muy importante. La primera literatura con la que vos, maestra, vas a recibir a los nenes de 45 días, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, es literatura folclórica. ¿Por qué vas a recibirlo con literatura folclórica? Porque imagínense, es que este nene lo está sacando del ambiente conocido de lo doméstico y lo llevas al ámbito de lo público, al ámbito de la escuela. Y ese tránsito, que no es nada fácil, se sufre mucho menos si al menos el texto con el que le recibís es esa canción de cuna, esa nana, es ese juego, que es el mismo que le cantan en su casa. Entonces, fíjense que lo folclórico nos da una continuidad. Y para el nene, que como es una investigadora tan chiquito, está inmerso en un baño del lenguaje, el lenguaje le resulta familiar. Una voz femenina le resulta tal vez, aunque no va a ser la de la mamá, parecida a, y hace que se tranquilice y que pueda dormir y que pueda despertarse, que pueda jugar. Entonces el folclore está presente siempre a lo largo de nuestra vida. Que esto era interesante. Y yo les quería regalar otra poesía más, si me permiten. Yo no me voy más ahora, me quedo acá, los tengo hasta las 12 de la noche. Les quería regalar una poesía muy cortita, también folclórica, que me gusta mucho. Y también sencilla como todas. En la clasificación que hace el Bornemann, sería una poesía descriptiva, desde la perspectiva de la gran Elsa, en su libro Poesía Infantil, que ahí lo tiene Carlos, y que es un libro que está agotado en la Argentina. Maravilloso. Obsequiado por la autora, con mucho orgullo. Obsequiado por ella, salió en sus manos. Un lujo. Y esta poesía que es folclórica, fíjense la sencillez que tiene, qué divertida. Arriba y abajo, por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones, unos sin colitas y otros muy colones, unos sin orejas y otros orejones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin narices y otros narigones, unos sin hocico y otros hocicones. Fíjense la sencillez y la descripción de cada uno de estos ratoncitos que van apareciendo. Yo a veces se las hago, esta la prepara a mis estudiantes, entonces las hago recortar los 20 ratones, cada uno muy distintos, se lo hago cortar en goma eva, una goma, y los van como pegando sobre un vidrio. Es una técnica que se llama poesía mojada, que inventó una amiga llamada Graciela Perisari, que estuvo hace muchos años en Costa Rica. Y Graciela Perisari inventa esta técnica de la poesía mojada. Es esto, es poner siluetas que terminan representando la poesía. Los nenes se enganchan mucho, y fíjense, esta poesía, la sencillez, porque simplemente se describe algo.
pero es maravilloso la manera de hacerlo. Y ese arriba y abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones y ahí comienza a describir el ritmo, la rima que tiene, y esto es el folclore. Como decía Ileana, es vida, que es lo maravilloso. Sí. Y el folclore, a veces pensamos que es como dulce y todo, y también puede tener, ahora que hay tanta discusión sobre lo políticamente correcto y todo, su connotación fuerte, porque la niñez también expresa eso. Yo recuerdo, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Ahí vienen los moros. ¿A qué? A matarnos. ¿Con qué? Con un cuchillo. ¿De qué? De palo. ¿Por qué? Porque el rey manda. Santo, 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 santo. Y nos golpeamos el pecho. Unos primos estaban en un murito arriba y otros primos abajo. Los que estaban abajo tomaban a los de arriba de la mano y decían, ¿qué quiere? Uno por uno. ¿Cucharita o cucharón? Y el que estaba arriba elegía, era voluntario. Pero ven ustedes qué cosa más absurda, viéndolo bien, porque el folclore no tiene explicaciones. Si uno decía cucharita, lo bajaban con cierto cuidado. Pero si uno escogía cucharón, que a veces uno lo escogía, lo aventaban y uno iba a caer por allá y podía sufrir un raspón y sepa Dios qué. Y yo más de una vez incluso también yo dije cucharón solo por el placer de ser aventado, ir a caer por allá y caer con, hasta se puede haber quebrado uno ahí. Pero no nos estábamos fijando en esas cosas que a veces se detiene a la gente diciendo ahora todo la connotación. Los moros no sabíamos qué eran, que eran los árabes. Algo tan violento como decir que vienen a matarnos, ¿verdad? Y hasta hacer ya esa violencia pasa algo físico. Pero ¿cómo nos divertíamos? ¿Cómo nos divertíamos? Y cómo lo disfrutamos en una época, yo creo que también fue privilegiada, en la que como no había tantos peligros, a pesar de que esta comparación con una ciudad como Buenos Aires o Mar del Plata, San José siendo, o nuestras ciudades grandes, San José, Heredia, Alajuela, siguen siendo pequeñas, por supuesto, pero no había los peligros que hay ahora en los que una niña o un niño no se pueden descuidar. Los adultos estaban adentro hablando de sus cosas y nosotros afuera simplemente jugando. Ya si la cosa pasaba, alguno terminaba llorando, ya salía algún adulto, era porque alguien había pedido cucharón y se fue la mano y recibió su cucharón, ¿verdad? Entonces, El lugar de la infancia, qué distinto que era, qué distinto que es ahora, tal vez, ¿no? claro, claro. Pues yo quiero hacerles, reiterarles la invitación, aprovechando, ¿verdad? Recordemos que de hoy en 8, Dios mediante, la palabra va a pasar a cada una y cada uno de ustedes. Ustedes van a, si no lo han hecho, por favor, para que lo recuerden. Bueno, son dos cosas. Recuerden que tenemos que presentar como trabajo, uno de los trabajos finales de este curso, un álbum ilustrado artesanal. Ese es trabajo individual. Y en ese álbum ilustrado, ya hablamos del concepto álbum ilustrado la semana pasada, recordemos que en el álbum podría ir cualquier temática, puede ser un cuento, una poesía, una canción. Yo les estoy pidiendo a ustedes que en su álbum ilustrado coloquen una expresión folclórica. Puede ser un cuento, una leyenda, una canción popular, una ronda, una canción de cuna, una, nada más una. Pero recordemos que en un álbum ilustrado, un verso de una canción puede ser una página, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, una nada más. Y que de hoy en 8, eso ya no tiene valor sumativo, pero la idea es que participemos todos, todas. Vamos a tener un campamento virtual. Entonces, nos vamos a ir de campamento y como este curso es prácticamente de noche, nos va a quedar muy bien. Nos vamos a ir de campamento con guitarra. Daniel está cordialmente invitado. Si alguno de ustedes quiere traer la guitarra también, vamos a sentarnos alrededor del fuego y vamos a sentarnos a contar historias y a cantar. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que por favor, como esto va a ser como una pijamada, ¿verdad? Y además, como ya es casi noche, estamos en su casa, yo creo que más de uno ya puede estar en pijama si quiere, ¿verdad? Entonces, si también si quieren, podemos utilizar disfraces,
máscaras, todo lo creativo para contar nuestras historias. Así que hoy en 8 también yo les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras, enciendan sus micrófonos y participemos. Porque si hoy fue esta brillante introducción teórica de don Marcelo, de hoy en 8 va a ser la absoluta vivencia. Ya no vamos a tener como asuntos tanto de carácter reflexivo en ese sentido, sino va a ser compartir, ¿verdad? Incluso, don Marcelo, ¿verdad? Usted me dijo que usted quería estar, por supuesto que bienvenido, ¿verdad? La profesora Ileana, yo sé que estamos ocupadísimos todos, ¿verdad? Pero por supuesto, esta es su clase, bienvenida. Y don Daniel también, pues sobra decirlo, ¿verdad? Y los demás sí tienen que estar. Y son bienvenidos, por supuesto, también, ¿verdad? Pero entonces, recordemos, así que tenemos toda la semana para pensarlo, recordar, porque si nosotros no lo hacemos como maestras y maestros, a veces en estos hogares, vuelvo a insistir en que lamentablemente las familias, el teléfono celular está sustituyendo o el Netflix o lo que está sustituyendo esa vivencia, lamentablemente, si no es el centro de educación preescolar, ¿verdad? Llamémosle el, ¿verdad? De Cincinnati, el kinder privado, los diferentes lugares donde ustedes vayan a trabajar, ¿verdad? Otros que no nos imaginamos, ¿verdad? Los diferentes lugares que ustedes vayan a trabajar, si no lo es lo institucional, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ocurrir esto? Así que no sé, compañeras, compañeros, no sé si ustedes quieren decir algo, ¿verdad? Solo de los compañeros estudiantes, creo que solo don Manuel se ha expresado. Yo quisiera escuchar a alguna persona más. Sí, profe. Primero que todo, agradecerle a todos los invitados, a Daniel, a la profe Ileana, al invitado especial, el doctor Marcelo Bianchi. Muy enriquecedora la charla. Realmente concuerdo con lo que decía don Manuel y la profe Ileana de que no se podía estar en esta clase sin pensar en la infancia, en todos estos anécdotas y cosas de cuando estaba uno niño. Yo tuve la ventaja de que viví en muchas zonas cuando estaba pequeña, todas zonas rurales. Entonces, si bien no todos o sea, el folclore no se limita a las zonas rurales, sí se vivencia más, se mantiene más, se transmite más en estas zonas. Y realmente mi infancia es muy rica en esto, en folclore, en mitos, leyendas. De hecho, el juego que mencionó el profe Carlos, es algo que estuvo muy presente en mi familia. Y bueno, hay generaciones tal vez gente de mi generación, tal vez de zonas más urbanas que no tienen esas características tal vez de la infancia. Me gustó mucho cuando decía que el folclore es un tesoro y tenemos la responsabilidad de transmitirlo, pero al mismo tiempo en la lectura dice que también tenemos que dejar espacio para las voces, que otras voces cuenten sus historias. Entonces recordaba esos momentos de familia cuando estaba pequeña, contando este tipo de historias, lo cálido que se formaba ese ambiente, son como ambientes felices, de familia. En los momentos en que yo llegué y les conté, les transmití esas historias a mis sobrinas, la alegría y todo esto. Entonces pienso que si esto es entre mi familia, entre una perspectiva, ahora si en las aulas permitimos que se escuchen más voces, más historias, más formas de contar una misma historia, la forma en que se podría enriquecer ese tipo de espacios aumentaría, porque como decía la lectura, incluso se mantiene la parte de la inclusión, de la cultura de paz, porque si vemos en la cultura latinoamericana, tenemos diferencias como entre folclore y folclore, tenemos diferencias entre un dicho y otro, pero también tenemos mitos y leyendas que se parecen mucho. Entonces aquí vemos que entre las diferencias, entre todo lo que nos diferencia como cada país latinoamericano, también tenemos cosas que nos unen y que tenemos en común. Entonces estos espacios de conciliación también se puede llevar
a una cultura de paz, también se puede llevar al tema de la inclusión y podemos sacar un sinfín de cosas y enriquecer nuestros espacios educativos a tal forma desde la rima que escuchamos desde que teníamos 3 años, desde el juego que repetimos desde que de generaciones en generaciones. Entonces, nuevamente muchas gracias, muy entretenido, en verdad como que se siente la calidez de esos momentos en familia y muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias por eso y por tus palabras, porque realmente son hermosas. Después de todo un día, comencé a las 8 menos cuarto, ahora son de la mañana, y ahora son las 9:30 aquí en Argentina. Después de haber dado clases durante todo el día, es un placer escuchar, claro, esto, porque bueno, tiene que ver con la cuestión de pasar el tesoro. Yo les tiré, o tirarle una pelota, yo les tiré una pelota, Paola la levantó, le hizo recordar algo, y la va a tener ahí. Cuando tenga sus alumnos, va a empezar a jugar con esto. Pero fíjense, Paola tiene un tesoro que tiene que ver con todo eso que recibió, y ese tesoro no se lo puede guardar. Sería tremendo. Fíjense lo egoísta que sería Paola si ya no trabajara con el folclore, con los niños que tenga en el aula. Entonces, ella va a trabajar y ahí es valorar lo que ella recibió cuando era chica, para que nada muera. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y con esa expresión tan simbólica, para que nada muera, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma es ese afán de trascendencia tan importante, incluso para mí en este día, me dice tanto, ¿verdad? Le doy las gracias realmente en nombre de la División de Educación Básica, el CIDE, la Universidad Nacional, y a título personal por esta hermosísima clase. Y pues también, ¿verdad? Doña Ileana, Daniel, compañeras, compañeros, realmente muchísimas gracias. Y bueno, pues yo les pasaré más tarde la grabación de esta clase, y la clase asincrónica va a ser una conferencia preciosa, ya está en YouTube, sobre poesía infantil, ofrecida por la doctora Floria Jiménez, quien fuera profesora del CIDE, creo que fue también profesora de Ileana, ¿verdad? ¿Te dio clases? Sí. Sí, don Carlos, claro. Sí, bueno, sí, claro. Bueno, a mí también me dio el curso de literatura infantil, ¿verdad? De hecho, pues, de alguna forma yo estoy haciendo lo que ella hacía, ¿verdad? En básica, y ella está muy activa, ¿verdad? Está muy activa en redes sociales y todo, doña Floria, es una autora prolífica, y ella nos obsequió una charla, entonces yo se los voy a dar a ustedes el link para que la puedan disfrutar. Vean que todo esto va a estar hermanado. Muchas cosas que ustedes van a oír de doña Floria tienen una relación directa con lo que habló Marcelo y con la práctica que vamos a tener la próxima semana y con el álbum ilustrado que ustedes van a hacer, ¿verdad? Todo está encadenadito. Así pues, no Carlos, sé. Sí, Ileana, por favor. ¿puedo hacer referencia a Claro. algo que usted estaba contando vinculado con el juego de los moros? Y que usted decía que algún raspón y demás, y que uno se disponía a de verdad a que lo lanzara, ¿verdad? Y es que me recordó que, bueno, mi hermana del medio tiene 4 años menor que yo, y entonces jugábamos estos juegos, y entonces al jalarla en uno de esos juegos que pidió cucharita o cucharón, yo creo que cucharón era donde se jalaba Sí, más fuerte, ¿verdad? Ajá, y entonces la jalé tan fuerte que pegó en la tapia de la macetera, y a la fecha tiene aquí una marca, ¿verdad? Del famoso juego, y eso nunca lo olvida. Y hablando como chicomico, que es un refrán que utiliza mi mamá, y chicomico, según la historia de ella, era una persona que hablaba de una cosa, hablaba de otra, y al final terminaba hablando de todo y de nada. Entonces, voy a como ya muchos van a irse a acostar, voy acá también a cantarles una canción que cantaba mi mamá, que yo recuerdo a mis hermanas, y dice así: cuando Tico Pincho tocaba virola, todos los pinchillos movían la cola,
tarararara, 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 tarararara. Y iba a recitarles porque ahí el Nocturno sin Patria, pero si no, lo dejamos para la próxima vez. Muchísimas gracias, Gracias, Ileana, qué gracias. lindo y pues cordialmente, de verdad sí, yo también me uno a esos corazoncitos que están ahí. Muchas gracias, Ileana, porque nos vincule. Yo creo que ese espíritu debe prevalecer en primera infancia. Sí, yo parto del hecho que una maestra, un maestro, principalmente en primera infancia, que no cante, no cuente, no recite, creo que se olvida de la labor esencial, ¿verdad? Definitivamente. Y yo creo que doña Eliana también lo sabe como maestra de educación preescolar, que también es como maestra de base. Uno lleva eso toda la vida, ¿verdad, Eliana? Sí, así es. Así Bueno, es. pues don Daniel, como yo le pido a usted ese favor, yo quiero que usted haga el cierre. Muy bien, está bien, ¿no? Con todo gusto. Y quisiera cerrar más bien utilizando sus propias palabras, don Carlos, porque recordé también su discurso de ingreso a la academia, donde se refiere justamente al folclore. Creo que revisando el discurso usted lo puso ahí con C. No. Y creo que me parece que es un excelente cierre para esta clase. Dice don Carlos en su discurso de ingreso a la academia: las cántigas de las plazas y esquinas son las que se heredan sin recelo. Son las rondas, las adivinanzas, la retajila, los romances y los dichos anónimos, repetidos por generaciones sin detenerse a pensar en su antigüedad. ¿Acaso se interpretaron por primera vez en la península ibérica? ¿Quién sabe? Lo cierto es que se han convertido en los versos fundadores del gozo de la palabra en nuestra infancia. Y creo yo que son esos versos, esa palabra fundadora que se mantiene día a día con nosotros y que esperemos se siga manteniendo viva. Que pasen muy bonita noche. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Gracias por la bendiciones. invitación. Gracias. Bueno, Igualmente. muchas gracias. Nos Buenas vemos mañana, noches. si Dios quiere, cuídense. Chao. Gracias, buenas Profesor, noches. don Buenas Marcelo, noches. Chao, profe. Buenas Chao, noches. chao. un abrazo. Muchas gracias. Abrazos, Gracias. gracias. Chao. Bueno, voy a quedarme aquí un momentito con Marcelo, Ileana y Daniel. Daniel ya se fue, pero con Marcelo y Ileana voy a aquí.